Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, a partir de hoy, Uribe es libre. Jueza de control de garantías lo ordenó. Molestias, ironías y risas burlonas en las dos largas audiencias en que se trató el caso. Paradójicas reacciones. Mientras uribistas siguen atacando a la justicia, los contradictores del expresidente afirman que hay que acatar el fallo. 4 hombres fueron masacrados anoche en zona rural de Jamundí. 10 accionantes de la tutela en la Corte Suprema, que les garantizó el derecho a protestar, denuncian que fueron torturados en 2013 en una estación de policía. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, infortunadamente fue confirmada la delicada lesión que sufrió Santiago Arias. Luxo, fractura del tobillo izquierdo, serán por lo menos 6 meses por fuera de las canchas. Colombia ya piensa en Chile, que recuperó a Mauricio Islas, pero que tiene 2 bajas nuevas por lesión. Y en la fecha de la Liga Colombiana, Equidad acabó con el invicto del Once Caldas. Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Aquí está, esta es la imagen del día, la libertad que hoy decretó la jueza 30 de garantías de Bogotá para que Álvaro Uribe pueda enfrentar en libertad la controversia de las pruebas recaudadas en su contra por manipulación de testigos. Los seguidores del ex senador y expresidente avivaron sus ataques a la Corte Suprema con esta decisión, mientras que los promotores manifestaron su acatamiento y respeto a las órdenes impartidas por los jueces de la República. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En una larga audiencia de más de 10 horas, hoy la juez de control de garantías, a la que le correspondió resolver la situación de Álvaro Uribe, decidió suspender la medida de detención domiciliaria. Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Clara Jimena Salcedo, jueza 30 de control de garantías, a quien le llegó el caso Uribe por reparto, concedió hoy la libertad del expresidente, quien estuvo 68 días en detención domiciliaria por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, sala que tenía la competencia sobre el proceso por los delitos de soborno y fraude procesal contra quien en ese momento era senador de la República. La renuncia de Uribe a su curul fue una estrategia que le permitió cambiar de juez. De la Corte Suprema pasó a un juez ordinario y de tener magistrados investigadores, ahora tendrá investigadores de la Fiscalía. El expresidente también será procesado mediante un sistema diferente al que aplicó la Corte. Esta lo hizo bajo la Ley 600 y ahora se le aplicará la Ley 906. Entre otras diferencias está la de la forma como se decide la privación de la libertad. Que no es posible ni constitucionalmente admisible equiparar los actos de indagatoria al de formulación de imputación que debe tener lugar en la Ley 906, de 2000. En su exposición, la jueza 30 de control de garantías aclaró que con la decisión que tomó no pretendía cuestionar las actuaciones de la Corte Suprema porque no revisó el documento de 1.500 páginas con que la Sala de Instrucción le dictó detención domiciliaria al ex senador. La jueza llamó la atención al fiscal investigador del caso, Gabriel Jaimes, quien en su intervención atacó a la Corte Suprema asegurando que ésta violó derechos del procesado. Se trató de un desatino del representante de la Fiscalía General de la Nación, doctor Gabriel Jaimes, a prestarse a realizar o a presentar circunstancias a partir de las cuales, en su muy respetable criterio, la manera en cómo fue conducida la diligencia de indagatoria, en la cual tuvo participación el doctor Álvaro Uribe Vélez, podría representar de alguna forma una violación a sus garantías fundamentales y al debido proceso. Por su parte, las víctimas aceptadas en este proceso, que son el ex senador Iván Cepeda, el ex fiscal general Eduardo Montealegre y su vicefiscal general Jorge Perdomo, expresaron su desacuerdo con la decisión de la jueza, anunciaron su intención de apelar esa decisión ante un juez superior en rango al de ella y pidieron que se determine si se debe investigar de forma penal y disciplinariamente
directamente al fiscal Jaimes por lo que denominaron como su conducta parcializada a favor del ex senador. La defensa del senador Cepeda, abogado Reinaldo Villalba, aseguró que este caso y la decisión de dejar en libertad al expresidente sienta un grave precedente en el sentido de que los procesados podrían escoger al juez que les convenga, y añadió que se está cayendo en que todo el trabajo de la Corte quede anulado. Desgraciadamente, la Corte Suprema de Justicia, cuando declaró esta medida de aseguramiento, lo hizo solamente por obstrucción a la justicia, que no tengo la menor duda de que eso ha ocurrido y que ha seguido ocurriendo por la intromisión en las decisiones judiciales para crear presiones en los funcionarios judiciales. Sus argumentos fueron acogidos por las otras víctimas, Montalegre y Perdomo. En primer lugar, que se ordene nuevamente la privación de la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Uno de los defensores del expresidente, Jaime Granados, alabó a la jueza y aseguró que ahora sí su cliente tiene las garantías que pedían para él. Así que, como moción de orden, solicito que no se dé paso a ello, por supuesto que se remita todo lo que se haya entregado, como usted ya lo ordenó. Tras la exposición de los intervinientes, la jueza decidió conceder los recursos de apelación de las víctimas y pidió que todo sea remitido para reparto a los jueces penales del circuito, es decir, a sus superiores. La de hoy no fue la primera sesión en la audiencia del paso del caso Uribe de la Corte a la Justicia Ordinaria. Hace 2 días se inició la audiencia con 12 horas de debate entre el fiscal del caso, los defensores del procesado y sus víctimas. Pero hablaron más los gestos que las palabras. La audiencia de petición de libertad del expresidente Uribe, gracias, señora jueza Álvaro Uribe Vélez, que inició el pasado jueves pasadas las 9 de la mañana, se extendió por casi 12 horas, incluidos los recesos, algunos provocados por las fuertes discusiones entre las partes. No sé si exista allí algún inconveniente. Mientras intervenían los unos y los otros, la audiencia virtual permitió ver simultáneamente lo que no se puede apreciar en las audiencias presenciales: las caras de gusto, disgusto, aprobación, desaprobación, desprecio y sonrisas burlonas que unos hacían cuando hablaban los otros. El contraste de gestos de estas 12 horas volvió realidad el dicho popular según el cual una imagen vale más que 1000 palabras. Con el mayor respeto, su señoría. El primero en intervenir fue Jaime Granados, apoderado principal de Uribe, y ordenó su libertad. Con cada frase del fiscal Gabriel Jaimes, quien no ocultó su apoyo a los intereses del procesado, hubo varias reacciones, mientras el senador Cepeda ironizaba con su sonrisa. Porque tal actuación... El defensor Granados mostraba su plena satisfacción. Es un acto atributivo fático. Las reacciones de las víctimas mientras el fiscal Jaimes continuaba su exposición indicaban rechazo con sonrisa sardónica. El debido proceso no solo regenta el sistema penal, sobre todo cuando el fiscal se autocalificó como imparcial. La indagatoria y la medida de aseguramiento. La intervención del exfiscal general Eduardo Montalegre, también reconocido como víctima en el proceso contra Uribe Vélez, despertó ánimos burlescos y agresivos. Del derecho a que no exista impunidad. La exposición del ex vicefiscal Jorge Perdomo, bien documentada en materia de precedentes jurisprudenciales, despertó mayor agresividad de la defensa. La audiencia de hoy, aunque con un tono más conciliador, también tuvo momentos emocionales transparentados en sus rostros, pegados a las pantallas por cuenta de la pandemia y del obligatorio distanciamiento social. En el mundo político, las reacciones al cambio judicial de Uribe fueron inmediatas. Sus partidarios celebraron el fallo, pero no pudieron dejar de criticar ácidamente a la justicia. Eduardo López Júquer. Mónica, curiosamente los contradictores más fuertes del expresidente se unieron para decir que los fallos se respetan. Esta mañana, un grupo de seguidores de Álvaro Uribe llegaron a las puertas de su hacienda, el Ubérrimo, para expresarle su felicidad. Su bancada en el Senado también lo hizo. Primaron la presunción de inocencia, el debido proceso, las garantías judiciales y la libertad. Es una gran noticia para todos los colombianos. Lo que pedimos es que se le den las garantías procesales, que se tenga la presunción de inocencia. Del otro lado, el senador Iván Cepeda, víctima en este proceso, anunció su respeto a la decisión judicial y también dijo que la apelará. No compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla. Y sobre todo, nos parece muy grave
que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. En las otras fuerzas políticas invitaron a que todos los sectores acaten los fallos de los jueces, sin importar su sentido. En todos los casos, en Colombia, las decisiones de los jueces se respetan, se acatan sin ningún distingo. En democracia, las decisiones de los jueces se acatan y se respetan. La libertad ordenada por la juez 30 del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez no significa en ningún caso su absolución. El senador Roy Barreras afirmó que la decisión de la juez 30 de control de garantías tendrá efectos claros en el panorama político nacional. El Centro Democrático perdió un senador, la justicia perdió un caso. Y el uribismo radical ganó un furioso jefe de debate para el 2022. Uribe sigue vinculado al proceso penal por fraude procesal y soborno a testigos, que lo tuvo 2 meses y 1 semana bajo detención preventiva. Pero ahora, bajo la investigación de la Fiscalía, en la que las víctimas no creen, porque a la cabeza de ella está un ex subalterno del presidente Iván Duque. El mundo virtual también se movió hoy alrededor de la situación judicial del ex senador Juliana Ramírez. Mónica, miles de trinos se refirieron al tema Uribe, unos de apoyo, otros de rechazo y unos más de burla. Pese a la decisión a favor de Uribe y de su libertad inmediata, los aliados y exfuncionarios del expresidente siguieron atacando a la justicia. La libertad de Álvaro Uribe es la justa rectificación de una decisión injustificada. Numeral Uribe libre. Bienvenido de vuelta a la libertad, presidente Álvaro Uribe Vélez, tras una flagrante injusticia en su contra. Nos alegramos con la merecida libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien ha sufrido por declaraciones de falsos testigos, inducidos por mentes perversas y reconocidos visitantes de cárceles. Devolver la libertad a Uribe es demostración palpable de injusticia, la arbitrariedad y la persecución política de la Corte Suprema contra Uribe. Sorpresivamente, los defensores de la paz y miembros de organismos internacionales considerados por el uribismo como sus enemigos aseguraron que fue un fallo en derecho y que debe acatarse y respetarse. Todos debemos acatar las decisiones de la justicia. Es la única forma de preservar las instituciones. El proceso sigue con el investigado libre. ¿Y qué tal si todos aceptamos la decisión de la jueza en el caso Uribe? Las decisiones judiciales se respetan. Eso fue lo que no hizo el uribismo con la orden de detención contra Uribe de la Corte Suprema. Pero es lo que deben hacer todos los colombianos ahora. Dejaré mi finca por ti, dejaré mis vacas y me iré a Medellín. Llamaré a Paola Holguín y con mi expediente partiré a convivir. En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas las jocosas como la parodia hecha por el periodista Daniel Samper y la respuesta del dios colombiano al trino de Uribe, en el que le agradece por su libertad. Informo a la audiencia que yo no tuve nada que ver. Lo considero fake news y calumnia. Moviendo hoy en redes sociales relacionadas con la libertad del ex senador Uribe fueron numeral Uribe, numeral Jonathan Mamerta, numeral libre pero no inocente y numeral expresidiario. Y el gobierno Duque, que ganó las elecciones gracias a los votos del procesado, no se abstuvo de intervenir en la noticia del día, pese a que la participación en política está prohibida a todos los políticos. Juan Fernando Varona. Mónica, se pronunciaron muchos altos funcionarios, salvo el presidente, y el ministro de Defensa se destacó cuando llamó presidente no a su jefe, sino al expresidente. Pese a las críticas por participación en política partidista y en contra de las decisiones de la justicia, las reacciones del gobierno del presidente Duque frente a la decisión de la jueza de dejar en libertad al exsenador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, fueron inmediatas. La primera en expresar su alegría fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien dio a entender que la Corte Suprema de Justicia violó la Constitución cuando ordenó la detención del exsenador. Con instituciones independientes y apegadas a la Constitución y ordenamiento legal, gana la democracia. Celebro decisión que permitirá a Álvaro Uribe Vélez continuar con su defensa en libertad.
La funcionaria más importante del gobierno y de la presidencia, María Paula Correa, quien se firma como jefe de gabinete de la presidencia, calificó la decisión sugiriendo que la de la Corte fue injusta. Es justo que al expresidente Álvaro Uribe Vélez se le conceda la garantía de ejercer sus derechos en libertad. El director administrativo de la presidencia, Diego Molano, aseguró que con la libertad de Uribe se le da un buen mensaje al país. Celebro la decisión que hoy tomó la jueza para que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda defenderse en libertad. Buen mensaje para el país, para él y su familia. El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, anterior jefe del fiscal que tendrá el caso Uribe en sus manos, Gabriel Jaimes, se tomó la vocería de los que llamó millones de colombianos. Celebro, al igual que millones de colombianos, que el presidente Álvaro Uribe Vélez cuente con garantías y la libertad para seguir ejerciendo su derecho a la defensa. Un abrazo para él y para toda su familia. Aún sin pronunciarse frente a la masacre de anoche en Jamundí, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al caso y hasta le puso el título de presidente, razón por la cual muchos usuarios de redes sociales lo criticaron. Me alegra mucho que el presidente Uribe pueda ejercer sus derechos en libertad. Y hasta el presidente y candidato en plena campaña de Estados Unidos, Donald Trump, trinó tildando de héroe y aliado al expresidente. Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez, un héroe exreceptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y un aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo. Extrañamente, el presidente Duque no pronunció ninguna frase en torno a su jefe político, tal vez por las crecientes críticas sobre su interferencia en asuntos judiciales. Un congresista cuyo proceso por parapolítica fue anulado en la Corte Suprema por vicios de forma fue el encargado de acusar a los citantes al debate al ministro de Defensa de complicidad con crímenes de lesa humanidad. Y la respuesta no se hizo esperar. Después de 10 horas y 48 minutos del debate de moción de censura, en el que recibió una cascada de cuestionamientos. En un intento bastante truculento, pretende engañar a la Corte y engañar a la ciudadanía. Desafía la justicia. Usted falló, ministro. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, terminó pidiendo perdón, como se lo ordenó la Corte Suprema el pasado 22 de septiembre y lo ratificó el Tribunal Superior de Bogotá el día del debate. Me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019. Los 22 citantes del debate exigieron la renuncia del ministro Trujillo. Por lo menos, por respeto al país, renuncie. Debería renunciar, porque ha incumplido la ley y la Constitución. Trujillo García también tuvo defensores, como el conservador del Cesar Ape Cuello, quien relacionó a los promotores de la moción de censura con los asesinos de Álvaro Gómez Hurtado. Ahí tienen el descaro, el atrevimiento, la pechugonería, los cómplices de ese acto cobarde de lesa humanidad, de estigmatizar a una institución, a un ministro. La intervención de Ape Cuello atizó las discusiones en la Cámara y en las respuestas le recordaron sus antecedentes políticos. Revise usted su pasado, el de dónde provienen los votos del clan Cuello Baute. ¿Qué familiar suyo estuvo en la Superintendencia de Notaría y Registro? Y nosotros esas cosas no las sacamos en un debate. A todos los que son hijos, familiares, esposos, hermanas, ¿de quiénes? De bandidos, de parapolíticos, de paramilitares. Al final, con 16 días de retraso, el ministro cumplió la orden de la Corte. Los citantes se declararon insatisfechos con las respuestas de Carlos Holmes Trujillo a los cuestionamientos por la muerte de civiles por disparos de la policía en medio de las protestas. 4 hombres que ayer en la tarde fueron sacados a la fuerza de una finca en zona rural de Jamundí Valle fueron asesinados y arrojados en la carretera. El crimen se atribuye a las disputas entre 2 grupos diferentes de traidores al proceso de paz de las FARC. La masacre ocurrió en el corregimiento Villa Colombia de Jamundí Valle, donde 4 hombres fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a un lado de la carretera. Los hechos ocurrieron a las 2:30 de la tarde del viernes en la vereda Las Brisas, cuando criminales que se movilizaban en motocicletas con armas de fuego llegaron hasta la casa, donde departían con familiares y los sacaron a la fuerza. Minutos después, a la salida de la finca La Rosa, les dispararon y se llevaron los cuerpos en una camioneta para luego arrojarlos sobre el costado de la vía rural.
El alcalde de Jamundí en su cuenta de Twitter dijo que entre las 4 víctimas se encontraba Eider Gutiérrez, un hombre de 56 años que estaba comprometido con el desarrollo del municipio. Eran personas raizales del municipio de Jamundí. La familia Gutiérrez ha sido una familia que le ha aportado mucho al desarrollo de este municipio, en lo cultural, en lo deportivo, en el desarrollo social, y que nos solidarizamos con su familia. Los cuerpos de los hombres entre 28 y 59 años al parecer presentaban tiros de gracia. Es en esa zona rural el corazón del conflicto ligado al negocio de las drogas, y por eso necesitamos la mayor atención del gobierno nacional para enfrentar esta problemática. Según las autoridades, los responsables de la masacre son integrantes de la columna Jaime Martínez de la disidencia de las FARC, que disputa el control del narcotráfico en el territorio al grupo residual Jaime Martínez y a otro grupo del ELN. A solo 15 minutos de la ciudad de Cali hay una guerra relacionada con el narcotráfico que nosotros hemos enfrentado con los recursos escasos del gobierno local. En el último informe, el Instituto de Ideas para la Paz, Indepaz, registra que con la masacre de Jamundí es la número 67 en el país este año, la tercera en el Valle del Cauca y la segunda en este municipio. La prima por el servicio prestado al país durante la pandemia que el gobierno ofreció el martes cayó mal en el gremio médico porque esta se aplica para quienes tengan contrato, que no es la situación de la mayoría de los médicos, y porque lo que ellos le piden al gobierno es que obligue a sus patrones, como a los del resto de profesionales del país, que les hagan contrato laboral completo. Esta semana el gobierno anunció que después de 7 meses de pandemia en el país, finalmente se girarán las bonificaciones que se habían prometido al personal médico que está atendiendo el coronavirus. Se especificó un reconocimiento temporal que no será inferior a un salario mínimo y no podrá superar los 4.5 salarios mínimos. Según las estimaciones que hizo el gobierno de médicos, enfermeras y especialistas, entre otros, que tienen contratos legales, a partir del 14 de octubre, más de 247.000 trabajadores de la salud recibirán por única vez esa bonificación. Sin embargo, las asociaciones médicas manifestaron su inconformismo porque no todo el personal que atiende la pandemia recibirá esta prima porque no cuentan con las garantías laborales legales. Llevamos 30 años flexibilizados, deslaboralizados y con muy bajos salarios, y le estamos pidiendo al gobierno soluciones radicales, que se acoja al Código Sustantivo del Trabajo. El presidente de la Federación Médica Colombiana aseguró que el anuncio del gobierno solo es propaganda política. Esto no pasa de ser un anuncio más, que lo que busca es simplemente mantener, seguramente desde la perspectiva puramente publicitaria o propagandística del gobierno. Para ambos, la bonificación propuesta por el gobierno no soluciona la situación de los trabajadores de la salud, que en algunos casos les deben hasta 14 meses de salario. Estos paños de agua tibia no van a solucionar nada a largo plazo. Ahora nos estamos enfrentando a un proyecto de ley 331 que apalanca la tercerización. Nosotros vemos que eso no corresponde a ninguna propuesta de donde haya una voluntad política de tratar de resolver la situación. Cuestionan además, que esa bonificación, que va desde el 1.097.000 pesos hasta los 3.950.000 pesos, no es acorde con los niveles de exposición del personal médico y de salud en esta pandemia. Esta prima no ha sido tenida en cuenta de acuerdo con los niveles de complejidad, los niveles de riesgo de exposición, etcétera. Por eso le piden al gobierno que en lugar de entregar estas bonificaciones, garantice la contratación legal y una estabilidad laboral a todo el personal de salud en el país. Antes de que termine el año, los CAIs afectados en las protestas del 9 y 10 de septiembre estarán reconstruidos según el plan que hoy inició, pero faltará más tiempo para que la confianza mutua entre la ciudadanía y la policía se reconstruya, según lo admite la alcaldía. Con el acompañamiento del secretario de Seguridad del distrito, Hugo Acero, desde el CAI de La Gaitana, en el norte de la ciudad, se dio inicio a la reconstrucción de los 72 centros de atención inmediata destruidos y vandalizados en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre, después del homicidio de Javier Ordóñez a manos de la policía. Así terminaron algunos de estos espacios de atención a la ciudadanía después de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que también dejó un saldo de 13 jóvenes muertos. Ahora, el trabajo, según el secretario, más allá de la reparación de los daños, es recuperar la confianza en la fuerza pública. Para mejorar
no solamente reconstruir el CAI, tenemos que reconstruir la confianza, tenemos que reconstruir la convivencia, y eso solamente se logra trabajando con la policía, la comunidad y las autoridades locales. En términos de recuperación, los costos para la reparación están por el orden de los 4.000 millones de pesos que saldrán del producto de los impuestos que pagan los ciudadanos y no tendrán vidrio espejo como la fotografía que se hizo viral en redes sociales. No, el diseño es el mismo, va a haber vidrio transparente y con presupuesto del año entrante vamos a tener cámaras internas y externas a los CAI. Y se espera que la entrega de estos 72 centros de atención inmediata sea antes de finalizar este 2020. Comenzamos con 16 CAI en Bosa, Engativá y San Cristóbal, y finalizando el año tenemos que haber terminado la reparación, la reconstrucción de los 72 CAI. Según la Secretaría, todas estas refacciones cumplirán con la normatividad vigente establecida para el óptimo funcionamiento de estos espacios. Durante 3 semanas Colombia ha sido el 5º país en contagio de COVID-19, pero entre hoy y mañana España lo podría desplazar de este lugar a juzgar por el ritmo del contagio en el rebrote de ese país. Dayana Cruz. Mónica, aunque con menor intensidad, también Colombia vive sus rebrotes y cambios. Bogotá, que hasta ahora había tenido las cifras más altas, está siendo desplazada por Antioquia. Las últimas cifras sobre la pandemia del COVID-19 en España revelan 12.788 casos nuevos y 241 fallecidos. En total, la cifra acumulada de contagios asciende a los 861.112 infectados en todo el país y 32.929 personas han fallecido desde que se registró el 31 de enero el primer caso. Según estos datos, mañana España ocuparía el 5º lugar en la tabla general, puesto que Colombia ocupa por varias semanas, pero que por los rebrotes en el país europeo mañana podría perder. Y es que en las últimas 24 horas España es el país que más nuevos contagios ha confirmado, con 12.788, seguido de Rusia tras registrar 12.673 nuevos pacientes. A esto se han sumado Estados Unidos tras reportar 11.860 nuevos contagios y Países Bajos con 6.503 nuevos contagios en el país. En Colombia se confirmaron 8.121 nuevos contagios tras procesar 32.860 pruebas PCR y 16.771 de antígenos en las últimas 24 horas. Con esto el país queda con un consolidado de 894.300 casos confirmados, de los cuales 780.547 se han recuperado, 84.259 permanecen activos y 27.495 han fallecido. Antioquia superó por segundo día consecutivo a Bogotá en casos nuevos confirmados, con 2.305 contra 2.030. Los otros 3 departamentos con más casos fueron Santander con 704, Valle del Cauca con 679 y Huila con 316. 4 de cada 5 colombianos creen que trabajan más de las 8 horas al día que le corresponde, lo que indican los indicadores. La OCDE evaluó el número de trabajadores de sus países que trabajan más de las 40 horas semanales. El 71.2% de los mexicanos dijo hacerlo, así como el 93.8% de los húngaros, el 89.8% de los latvianos y el 76.4% de los colombianos. Esto indica que estamos contando como trabajo todo lo que hacemos en el escritorio. Esto es lo que indican los indicadores. Beto Coral, un colombiano que aspira al asilo en Estados Unidos, está siendo acosado judicialmente por quien dice ser abogado de Álvaro Uribe para que cierre sus cuentas en redes sociales o deje de hablar del expresidente en ellas. El activista Beto Coral, exiliado en Estados Unidos, denuncia una persecución judicial por parte del expresidente Álvaro Uribe y un intento de afectar su estatus migratorio en este país. La demanda por difamación luego de que este llamara al expresidente el líder natural del paramilitarismo se notificó hace unos días y se prevé que el interrogatorio se realice en las próximas semanas. Álvaro Uribe Vélez alega en esta demanda que yo le causé un estrés emocional. Yo no puedo creer cómo un expresidente
2 veces presidente de la República de Colombia, un señor política y económicamente poderoso que divide al país, medio país le dice criminal, otro tanto no. Este proceso empezó en junio del año pasado, cuando según Coral recibió una carta por parte de falsos agentes de la Corte que le sugirieron que se retractara. En la demanda, la defensa de Uribe asegura que Coral también ha causado perjuicios al actor Jorge Cárdenas, al periodista Luis Carlos Vélez, al fiscal Francisco Barbosa y al cantante Silvestre Dangond. Cuando recibí esa notificación, la recibí de parte de sujetos armados que me intimidaron, me siguieron, y saliendo de mi casa pues me entregaron una notificación la cual ellos mismos grabaron. Ante la negativa de retractarse, procedieron a notificar la demanda inicialmente a quien vivía con él. A esta persona y a su expareja también los tienen vinculados al proceso sin ningún motivo. El abogado del expresidente Uribe en este caso es Fernando Franco, un filial de Abelardo de la Espriella en Miami y quien ha demandado anteriormente al periodista Daniel Coronel. De hecho, la oficina de este abogado queda en la misma dirección de la oficina de la Espriella en Miami. Están pidiendo documentos de mi expareja, están pidiendo mis cuentas bancarias, los certificados de impuestos, están pidiendo todos mis certificados migratorios, documentos, mi licencia de conducir, los papeles de mi vehículo, dónde trabajo, para quién trabajo, el teléfono de mi empleador. Beto Coral aseguró que responderá ante la justicia norteamericana y pese a la persecución que asegura es víctima, no se retractará. 2 de los accionantes de la tutela que en su sentencia ordenó al gobierno pedir perdón por los desmanes de la policía en 9 y 10 de septiembre fueron víctimas de esta en 2013, luego de la llamada rebelión de las Ruanas, cuando los tuvieron una semana sometidos a vejámenes dentro de una estación. Ángel Duván Ortiz y Jairo Chiribi Telles tenían 18 y 23 años respectivamente cuando fueron detenidos, golpeados y torturados por miembros del ESMAD en Soacha, Cundinamarca, durante el paro agrario de 2013 o la rebelión de las Ruanas. Ortiz, Telles y otros 8 jóvenes fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos durante y después de las detenciones en distintos puntos y a diferentes horas en Soacha durante la protesta agraria. El proceso es conocido como los 10 jóvenes de Soacha y ellos hacen parte del grupo de los 48 ciudadanos que ganó la tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al ministro de Defensa y al presidente Duque pedir perdón por los abusos de la policía. Estaba grabando los abusos de autoridad que ellos tenían contra la gente que estaba ejerciendo su libre derecho a la protesta. Pero a las 12 del día, cuando ya pasaba por ahí, comenzaron a dispersar a la gente. Allá había antimotines y comenzaron a dispersar a la gente. Aunque Duván, un estudiante de tercer semestre de Psicología de la Universidad del Minuto de Dios, y Chiribi Telles, un trabajador, no se conocían, el día del paro terminaron haciéndolo en crueles circunstancias en la estación de policía de Quintanares. Me rompieron la cabeza, me abrieron la cara, tenía una herida acá abierta y acá hasta acá. No tenía un pedazo de mano porque me la habían quitado con la macana eléctrica. Me habían golpeado la espalda, el cuello. Me habían orinado encima. Nos tiraron una bomba de gas en la celda ya encerrados. El hecho de golpearnos con los choques eléctricos, tanto a mí o a mis compañeros, eso se vuelve una tortura, ¿no? Aseguraron que las torturas duraron casi 2 semanas y que la policía les decía que eran enemigos de la sociedad. Eso es lo peor que tiene la sociedad, los jóvenes, así como ustedes. Por eso me decían que me iban a matar y que me iban a desechar en un caño, que me iban a desmembrar. Los compañeros les decían que los iban a desaparecer, ahí en el arresto. A otros intimidados y los electrocutaban, iban al baño, los electrocutaban. Y en mi caso, por ejemplo, con las macanas. Los dos coinciden en que los abusos seguirán por parte de la fuerza pública mientras en el país se siga estigmatizando a quienes protestan pacíficamente y los sigan viendo como terroristas. La policía le quemó la casa y los ahorros a una familia de mineros artesanales de Quinchía, Risaralda. Ya regresamos con esta historia en ¿Qué tal esto? La intervención del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todavía tiene pensando a sus expertos por su particular visión de la historia y la violencia en Colombia.
En una audiencia pública que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana para hablar sobre la desprotección de víctimas del conflicto armado en Colombia, el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, fue el encargado de defender al Estado. Buenos días a los comisionados, peticionarios. Ordóñez negó que el gobierno Duque esté desatendiendo a las víctimas del conflicto armado, pero no hizo referencia a las masacres que se han presentado este año. Por el contrario, aseguró que la política de paz con legalidad cubre a las comunidades más alejadas. Esta política demuestra el compromiso del gobierno con las víctimas, con quienes han sido vulnerados por la violencia, la pobreza y la inequidad. A pesar de las declaraciones del embajador Ordóñez, la comisionada manifestó la preocupación del organismo por la desprotección a las víctimas y organizaciones civiles, así como el incumplimiento a la ley de víctimas. Son preocupantes las cifras que hemos escuchado en esta reunión sobre el cumplimiento de esta ley. El líder social chocuano Luis Ernesto Lave denunció el aumento de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los paramilitares. Y la oferta económica por parte de las autodefensas gaitanistas, o sea, los paramilitares, para pertenecer a su grupo paramilitar. Los comisionados le preguntaron al embajador cuáles estrategias está adelantando el gobierno para prevenir el reclutamiento de menores. Quisiera saber si existen en el diseño del Estado planes para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El embajador de Colombia respondió que eso no era materia de esa audiencia. Alguno de los comisionados preguntó por el tema del reclutamiento. Ese aspecto no es parte, no es objeto de esta convocatoria, por tanto no podemos hacer referencia alguna. Tras las respuestas del embajador Ordóñez, los representantes de las víctimas aseguraron que su intervención es una muestra del desinterés del gobierno en la protección a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Un científico colombiano trabajó durante 25 años para elaborar y conseguir la aprobación de un protocolo para reproducir ranas en cautiverio y salvar a más de 7 especies nativas del Pacífico colombiano de la extinción que les esperaría por los cambios en sus hábitats. Desarrollamos el protocolo para reproducirlas en cautiverio que nadie más tiene. Tenemos la mayor producción de renacuajos y de ranas que ha existido en la historia. Tesoros de Colombia es un proyecto conservacionista de ranas venenosas endémicas del Pacífico, única en Sudamérica en la cría de estos anfibios en cautiverio para la repoblación de su hábitat golpeado por el tráfico ilegal de estas especies que las tiene en riesgo de desaparecer. 25 años de investigación para hacer el desarrollo del protocolo de reproducción en cautiverio. Hemos tenido un éxito muy bueno en los últimos años. Estos animales han generado nuevas colonias reproductoras. Ellos tienen la gran responsabilidad de mantener estas especies en grave peligro de extinción y para esto cuentan con licencias ambientales que permiten manejar a cada uno de estos animales que les pertenecen a la nación. Tenemos una responsabilidad enorme de manejar cada uno de estos animales que son prestados por la nación. Nosotros tenemos que responder por cada uno de estos animales, reponerlos en su hábitat, hacer repoblaciones con los hijos de estos animales, porque la intención de este proyecto obviamente es proteger la especie. Todas conviven aquí, en estos espacios naturales que adornan con sus colores adecuados bajo todas las condiciones técnicas, científicas y legales para que puedan convivir y reproducirse. Además, supervisar estos renacuajos para que crezcan y vuelvan a las selvas del Pacífico antes de que este año termine. Ya los animales han sido criados en cautiverio. Esperamos simplemente acuerdos que tengamos que hacer con las autoridades, porque pues esto es una actividad que tiene que ser regulada y manejada por las autoridades ambientales. Por último, otro objetivo es generar recursos para que las comunidades en donde habitan estas especies se beneficien y desarrollen actividades económicas diferentes a la extracción ilegal de la fauna y flora. El ejército y la policía, que ven pasar por sus retenes las máquinas de la minería ilegal organizada, desarrollan operativos en contra de mineros artesanales. Uno de estos en Quinchía, Risaralda, incluyó la quema de la vivienda, la ropa y los utensilios de una familia. ¿Qué tal esto? La policía, el ejército atacando a los civiles. Continúan los enfrentamientos entre la fuerza pública y campesinos dedicados a la minería informal en diferentes regiones del país.
siguen las capturas, allanamientos y destrucción de máquinas y herramientas, mientras los mineros artesanales que heredaron el oficio de sus ancestros siguen insistiendo en una salida a la formalidad por parte del gobierno. No le estamos explotando a ellos nada. Lo que ha hecho el gobierno es atacar a la minería informal, que es la que debiera proteger, metiéndola en el costal de la criminalidad. Y no hay un solo detenido de los mineros ilegales que realmente trabajan con organizaciones mafiosas, que trabajan con recursos del narcotráfico, que trabajan en acciones terroristas. Y estamos buscando medios para que nos ayuden a formalizar, porque el Estado nos ha negado a nosotros cualquier oportunidad de legalización, nos la ha negado el Estado. Las comunidades indígenas en Quinchía también se sienten amenazadas. Con la entrada de las multinacionales a nuestro territorio, se ha deslegitimado nuestro proceso como comunidades indígenas, se han vulnerado nuestros derechos, se ha estigmatizado la comunidad. Estos mineros tradicionales no entienden por qué les quemaron sus pequeños motores de gasolina si el decreto 2235 de 2012, expedido por el Ministerio de Defensa, ordena destruir máquinas de mineros ilegales. Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Entiéndase como maquinaria pesada, las dragas retroexcavadoras, bulldóceres u otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales. El jueves pasado, en un operativo de rutina, unidades del Ejército y la policía llegaron hasta el caserío Chuscal Bajo, en Quinchía, Risaralda. Destruyeron motores que usan mineros tradicionales y antes de evacuar incineraron sus cambuches. Lo más triste de todo es que les quemaron la ropa y aún así, mire unos ahorritos que tenían contentos para la Navidad y miren lo que quedó. Es un techo con un plástico, pero era nuestra casa, nos quemaron la ropa, unos ahorritos que teníamos. También se fue ahí, se quemaron. Está bien que es un cambuche, pero hay que pensar y tener en cuenta que era mi vivienda. Según fuentes de la policía, los billetes se quemaron porque don Saúl no atendió la sugerencia de los uniformados de retirar sus pertenencias de valor antes de que le destruyeran el cambuche. En el operativo hubo 3 detenidos. Que ya tenían a mi hijo detenido, a Saúl, al cuñado mío. Las autoridades locales no fueron informadas del dispositivo policial. Una comisión de la Personería y de la Secretaría de Gobierno de Quinchía fue enviada a la zona. Para evidenciar el operativo que se hizo en este lugar y así elevar pues las denuncias respectivas a las autoridades competentes. Ya la Fiscalía tiene conocimiento de este caso. Los mineros tradicionales están cansados de ser señalados como delincuentes. Para nosotros como mineros artesanales somos lo peor, porque a nosotros siempre nos han tratado como criminales. Voceros de la policía Risaralda aseguran que se desarrolló una operación de rutina y que pretenden proteger a los mineros artesanales porque están arriesgando sus vidas con la forma como rompen el lecho del río Cauca. El huracán Delta azotó las costas de Yucatán y causó destrozos y cortes de luz en las de Texas y Luisiana. Ahora ya degradado a su menor nivel, les da tiempo a los afectados para evaluar sus daños. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.